al final de cuentas, aquí la lucha es propia. El buscar, el mejorar, el que lo que te digan, porque en aquel entonces eran llamadas. En aquel entonces era el correo, imprima las hojas, señora, y busque primero dónde imprimir. Porque fueron pruebas y errores, fueron semanas en que mi mamá estuvo intentando y que ahora que saben. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Mastermind Sessions. Estoy muy contento porque el día de hoy tenemos una persona muy especial, una persona que se destaca por su creatividad e innovación. Y hoy vamos a escuchar historias muy padres, muy impresionantes y muchos consejos para todos aquellos empresarios y emprendedores que estamos iniciando y arrancando estos negocios. Entonces, primero que todo, bienvenida, Vicky. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí. Oye, Vicky, yo quisiera que me platicaras un poquito de, ¿tú crees que los emprendedores nacemos o se hacen? Porque yo sé que tú tienes una historia en la cual cuando tú estabas chiquita vendías inclusive chicles en los partidos de béisbol. ¿Cómo es que sucedió eso? ¿Cómo es que llegaste a eso? ¿Por qué? ¿Y te daba pena? No, claro que no. De hecho, era un reto para mí que, primero te contesto la pregunta. Sí, creo que te haces, porque yo nací en una familia de vendedores. Mi papá es vendedor, entonces yo veía a mi papá y claro que son cosas que me gustó mucho el ver lo que él hacía. Pero mi papá jugaba béisbol y a mi hermano mayor le daban 2 cajitas de chicles para que vendiera en los campos y yo decía, yo también puedo vender 2, pero mi mamá, para que no me fuera lejos, nomás me daba una y me decía, aquí cerquitas, y yo me apuraba porque yo decía, yo puedo vender 2, entonces yo decía, yo también puedo, y me gustaban las ventas, entonces es algo que empezó como un juego entre hermanos y un reto, pero me gustaba mucho. ¿Y cuántos años tenías cuando estabas haciendo este tipo de retos ahí en los campos de béisbol? 5 años, tenía 5 años, porque pues mi mamá quería tenerme ahí cerquitas y yo, claro. No, yo sí puedo. ¿Y en dónde estaban esos campos? ¿Dónde vivías tú cuando tenías 5 años? Yo soy originaria de Parral, de Hidalgo del Parral, y mi papá tenía una dulcería, la dulcería La Unión, y los domingos él jugaba béisbol y nos íbamos a los Mimbres, donde ahí él jugaba. Mi mamá vendía tortas de aguacate y así de lonches, y mientras nosotros íbamos a los campos a vender chicles, y yo decía, sí, yo también puedo. O sea, lejos de que te diera pena, era algo que te generaba orgullo, que te generaba reto, porque era el entorno, ¿no? O sea, era la dinámica normal de la familia. Así es. Sí, y nunca en algún momento dijiste, ay, no manches, qué vergüenza de hacer, o ahora que lo ves, o que a lo mejor es tan diferente las infancias que tuvimos muchas personas a eso, dices, oye, pues qué aventada yo, o qué es lo que piensas ahora que ves otros estilos de vida. ¿Sabes qué? Más que todo pienso, agradezco que mi papá nos haya inculcado esta forma o ver esto, porque no me da miedo un no, es algo que se me hace muy natural de decir, pues si alguien no, lo que venda, porque he vendido de todo, me encanta, entonces he vendido de todo. Y si a esta persona me dice que no, pues va a haber, el pastel es muy grande y hay para todos. Entonces vas a encontrar a la persona que requiera tu producto y que al mismo tiempo lo recomiende o busque a otras personas que también lo necesiten. Bien dicen que las oportunidades y el trabajo es como el aire, para todos alcanza, ¿no? Entonces creo que con eso en mente nosotros podemos llegar a muchísimas cuestiones, pero este punto que acabamos de decir, creo que es muy importante lo que está diciendo aquí Vicky, en el sentido de que es sin miedo, aquí hay que entrarle sin miedo a las ventas. Es uno de los puntos que muchos empresarios, muchos emprendedores, oye, son excelentes en el tema de planeación, son muy buenos en el tema de las finanzas, pero dicen, no, es que yo no vendo. Yo no sé vender. Y si no sabes vender, pues es que no tienes negocio. Ajá. El negocio son las ventas, entonces hay que entrarle sin miedo. ¿Tú qué le recomiendas o cómo es que fue este proceso para que tú nunca tuvieras miedo? ¿Qué es lo que pudiéramos nosotros hacer con nuestros hijos inclusive? Porque al final de cuentas estamos vendiendo siempre, Sí, de hecho, tú vendes tu imagen, o sea, al momento de ir a tocar la puerta para
conseguir un trabajo, te estás vendiendo en tus conocimientos, en tu imagen, en lo que eres. Entonces, las ventas están en todos lados y siempre. Aunque a lo mejor no recibas una situación de intercambio económico, ahí te vendes por cariño, te vendes por aceptación, te vendes por pertenecer a un grupo. Entonces, siempre nos estamos vendiendo. Sí, totalmente. Entonces, yo lo que sí les puedo recomendar es no tengan miedo al no y no desistas. O sea, muchas veces es importante salir de esta parte de confort de decir, ay no, es que qué vergüenza, y es que qué me irán a decir, y es que... Entonces, la vergüenza es robar y que te vean. Yo digo... yo tengo un amigo que él dice, vergüenza es salir a robar y regresar con las manos vacías, dice. Eso sí debe darte vergüenza, entonces yo sí digo, estás haciendo algo por ti, por tu bien, por tu familia. Entonces, aviéntate, no tengas miedo. Conforme pasa el tiempo, los no se te van resbalando, ya no te causan ese miedo. No te voy a decir que toda la vida para mí fue sencillo. Cuando eres niño, y sí se los recomiendo, que lo inculquen con sus hijos, porque cuando eres niño no tienes esa vergüenza o esa pena de que quieran a decir. No, un niño es aventado y busca como esa satisfacción de ir a platicar con la gente. Entonces lo vas trineando de tal forma que cuando ya va creciendo, el que la gente le diga no, pues no le causa problema, no se le hace algo feo, ni lo ve como un rechazo. Ni como un tema personal, que ese es el problema, ¿no? Que llevamos este tipo de cosas del negocio, de las ventas, a un tema personal. Es que me dijeron que no a mí. Ajá. Y entonces ahí nos estamos hablando como desde una herida, desde un tema de manejo de nuestras emociones. Que lo estamos proyectando a través de nuestro negocio y tenemos que desasociarnos. Creo que es muy importante que nosotros como empresarios nos desasociemos de esta personalidad. Yo no soy mi negocio. No sé si coincidas en esa temática. Puede ser que lo manejes no soy mi negocio, sino más bien el rechazo, no tomar las cosas personales. O sea, no me están rechazando a mí. O sea, esta persona, un ejemplo, estoy vendiendo galletas, a lo mejor está a dieta o no le gustan las de chocolate o simplemente no tiene dinero. Entonces, órale, pues a lo mejor hoy te dijo que no, pero si vuelves a tocarle la puerta después, a lo mejor te va a decir que sí. Entonces, el hecho de que una persona te diga que no, no significa que no vuelvas más en otra ocasión a volver a tocarle la puerta. Las oportunidades o las necesidades cambian día a día. Entonces, hoy no tienes la necesidad o no traes el antojo de la famosa galleta, claro, pero a lo mejor a los 2 días sí, o a lo mejor a la semana sí. Entonces, o ni siquiera ya es para ti. Oye, ¿sabes qué? Es que yo soy, no sé, soy diabético y no consumo galletas, pero resulta que este fin de semana vienen mis nietas y les quiero tener un regalo. O sea, puede suceder todo tipo de dinámicas. El chiste es no dejarle tocar las puertas. No dejarle tocar las puertas. Y respecto a eso, yo he visto que tú eres muy dinámica y muy emprendedora. Entonces, explícame un poco de tu negocio. ¿Qué es lo que hace tu negocio? Y cómo surge toda esta dinámica que tienes hoy, el día de hoy. Ok, pues es una historia muy hermosa. Inició precisamente en Parral. Mis papás tenían una dulcería y teníamos que ir hasta Torreón. Bueno, mi papá tenía que ir hasta Torreón a traer bolis. Entonces era en una Nissan, el boli es agua, está pesado, entonces realmente no podía traer tanto producto. Uh-huh. Y uno de los proveedores le dijo, señora, usted aviéntese. Y de Ciudad de México le dijo, le voy a pasar el contacto de unas personas que tienen su fábrica, entonces mi mamá se contactó y dijo, bueno, está bien, porque es una de las mancuernas que he hecho a través de mi vida. Mi mamá es excelente productora. Mi mamá produce y si alguna idea se le ocurre o a mí, ella produce. Mi mamá no es vendedora, que es lo que platicábamos. Pero entonces yo sí, mis hermanos, mi papá. Entonces ella dice, pues vamos a hacer los bolis. Y como teníamos la dulcería, dijo, pues aquí se venden. Pero yo me iba y les vendía a otras dulcerías porque los bolis no se conseguían en Parral. Sí, claro. Entonces, pues así nació. Después mis papás tuvieron que emigrar a Estados Unidos. Y yo me vine a vivir a Chihuahua. Entonces, cuando mis papás regresan de Estados Unidos, la fábrica se vuelve a retomar y empieza de nuevo. Pero ahora ya vimos la posibilidad
de que no fuera una maquinita manual, que era de pedal en aquel entonces. En aquel entonces hacíamos 240 litros. 240 litros de bolis. De bolis, esa era nuestro tope. Y cuando llegamos ya aquí a Chihuahua, vemos la posibilidad y se compra una máquina semiautomática. Y esta máquina ya tiene un proceso automatizado, pero el otro teníamos que hacerlo manual. Entonces mi papá estaba con los ojos al cine ahí todo el tiempo. Y ya empezamos a producir un poco más, y ya los bolis llegamos a tener más o menos como 360 litros de producción. Y ya ¿diarios? Sí, diarios. Eso era una producción. Una producción ya salían 360 litros. Entonces decíamos, bueno, pues ya, y acortábamos el tiempo. Eso es lo más importante, es que ya no era todo el día. Ya esto se empezó a bajar a 5 horas. Entonces continuamos, luego yo bajo un proyecto de FIDAPECH, que es a través de gobierno, y buscamos un financiamiento, y entonces ya compramos una máquina totalmente automatizada. Es una máquina que trabaja a través de pistones y aire, y ella hace solita su trabajo. Ok, déjame nada más, me regreso tantito porque quieres ir a... Entonces, el tema de los bolis surge, tu mamá le habló a un total desconocido. Ah, sí. Y le dijo, oye, yo quiero hacer bolis acá en Parral, me enseña cómo, y esta persona le dijo cómo totalmente. Sí, no me acuerdo si fue de Ciudad de México, de Guadalajara, nos mandaron fórmula, nos mandaron producto, o sea, para hacer pruebas y para así comenzar. Mi mamá comenzó en la sala de la casa, ahí se salpicaba la pared y ahí a prueba y error, y le hablaba ya a México, porque en México es donde están las oficinas. Y ya ellos nos decían, no señora, que haga esto, no, que le recomendamos esto otro, pero todo fue así. Y esta persona así con toda la paciencia del mundo les explicaba y les decía, sí, oye, qué noble, ¿no? Sí, la verdad que sí, y además nos daban tips para poder mejorar, para... evitarte esto, oye, te va a pasar aquí, o sea. Sí, la verdad que sí, mucho ángel. Entonces... Porque justamente ahorita lo venía platicando con mi socio, que muchas veces como que se te alinean los astros, ¿no? Y parece que se te ponen las cosas para que no sea tan difícil hay veces, y que justamente hay que aprovechar estas oportunidades que se nos dan. Entonces esta persona les enseña, ustedes comienzan a desarrollar este proceso, comienzan a hacer sus propios experimentos, desarrollan su maquinaria, después van innovando en la maquinaria, y ahora sí. ¿Cuándo fue cuando tú te diste cuenta que había este tipo de apoyos, y cómo los buscaste, y qué fue lo que te motivó a hacer eso? ¿Fue difícil o no fue difícil? Porque he visto que es un viacrucis, ¿sabes? Es un viacrucis, sí. Dice, no hay dinero gratis, ¿no? Pero vale la pena. Ahí te platico, pero sí me quiero detener y regresarme a lo que comentaste. Nada es fácil. Aun cuando ellos desde la Ciudad de México capacitaron a mi mamá, al final de cuentas, aquí la lucha es propia. Sí, totalmente. O sea, aquí el buscar, el mejorar, el que lo que te digan, porque en aquel entonces eran llamadas. No era así como que una videollamada y te capacitan. No. Te mando un video, déjame te explico cómo. Aquí está el tutorial, vete a YouTube. En aquel entonces era el correo, imprima las hojas, señora, y busque primero dónde imprimir, porque era lo más wow, el fax. Entonces, ahora sí que fueron pruebas y errores, fueron semanas en que mi mamá estuvo intentando, y que ahora que saben, nunca se me olvida una ocasión de que estaban probando los sabores. No los sabores, sino también pues tienes que ponerle ácido cítrico y benzoato, y qué es esto y esto qué. Entonces pues decían, es que esto lo amarga, esto lo hace más dulce, esto le da más tiempo. Entonces se pusieron a probarlo. Bueno, y mi mamá y otro compañero que teníamos escupían de que sabía a rayos, pero tuvieron que aprender. Sí, claro. Y fueron retos, pero cuando estás enfocado y dices, es que lo voy a hacer, no es fácil, no es fácil. Te topas con muchas cosas, pero no desistas, continúa. Entonces, sí, claro. Justamente creo que tienes razón, y si no hay que dejarse llevar. La intención, a lo mejor lo que quiero decir es que cuando dicen que la oportunidad es cuando tu preparación y la suerte se juntan, entonces esa es una oportunidad.
oye, una persona te está ayudando, sí, pero hay mucho trabajo de acá. Hay mucho trabajo, hay muchas desveladas, hay mucho esfuerzo, hay mucha inteligencia, hay estar tragando quién sabe qué cosas y estarlas escupiendo. Sí. Entonces, sí, no hay que demeritar esto. Entonces, pues obviamente que conforme vas avanzando parece que se te van poniendo las cosas, pero pues es que a nadie se le va a poner las cosas si estás acostada en el sofá, ¿no? Exactamente. O sea, sí, ahorita escuchamos, ya es que en la llamada que un amigo nos hizo, nos decía, es que se hace camino al andar, justo. Entonces, se va haciendo camino, ustedes fueron haciendo camino y ahora sí ya están en esta etapa. Entonces, es muy padre, ahora sí te contesto a la otra pregunta. Yo entro a Canacintra, el grupo de mujeres empresarias, fue una época de mi vida hermosísima. Entonces, precisamente a esto, hacer un networking con muchas empresarias, pues, en aquel entonces éramos 250. Entonces, a través de gobierno, a través de las cámaras, empiezas a ver que hay muchos apoyos, que hay muchas formas de bajar recursos, que hay gente que ya te platica, oye, a mí me apoyaron con esto, o puedes encontrar tasas fijas o muy bajas, o para tu caso encuentras, entonces te informas. Pero entonces cuando vas haciendo este contacto con un empresario, con otro, y no necesariamente que tú digas, ay, un empresario es una persona que tiene un negocio así grandotote, con una fábrica, no. O sea, un emprendedor, gente que tiene ganas, tiene contactos. El platicarlo, el comentarlo, va surgiendo alguien que te dice, oye, ¿sabes qué? Para tu caso, a mí sí me hace que te sirve esto. Entonces, ahí mismo nos platicaron de FIDAPECH, y FIDAPECH, sí me costó, yo lloré casi 6 meses, porque la verdad no soy contadora y tenía que hacer las tablas financieras para las proyecciones. Entonces, yo tuve un tiempo para poder hacer mi proyecto, había que presentar el proyecto y que te lo aprobaran. Entonces también, ¿fue sencillo? No fue sencillo, fue un financiamiento, o sea, incluso nosotros lo tuvimos que pagar, fue a 5 años, fue una tasa pequeña, pero nosotros pudimos comprar una máquina que la hicieron especialmente para nosotros, nos la hicieron en Querétaro, con las características que nosotros necesitábamos, y nos la mandaron desde allá. Oye, qué bueno que tocas ese punto. Entonces, pasas este viacrucis, pero, y lo que quiero saber es, muchas personas le tienen miedo a la deuda y dicen, un financiamiento, un crédito, híjole, no es la muerte. Yo con mis ahorros o con eso quiero iniciar. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Por qué se busca el financiamiento? Está chido si tienes tus ahorros, qué padre, dependiendo de lo que quieras emprender. O si tú quieres vender burritos, pues ahora sí que no necesitas muchísimo capital. En este caso yo estaba hablando de una máquina que es... Bueno, los que vendan burritos a lo mejor nos van a decir ahorita, como no, necesitas horno, necesitas esto, o sea, quién sabe al nivel y la magnitud eso, que lo quieras llevar. Ándale, exactamente, sí. Entonces, en este caso nosotros ya estábamos hablando de una máquina industrial, ya estamos hablando de que maneja sus procesos, una máquina neumática que lleva un compresor, que entonces para nosotros en ese momento ya era una inversión mucho más grande. Que incrementaba la capacidad de producción más o menos. Eso es maravilloso. El último número que te había dado es que eran 360 litros. Después de adquirir esta máquina, nuestra capacidad subió a 18,000 litros. ¿Al día? Al día. Teníamos 3 producciones. Ok, entonces... Y cada producción duraba 2 horas. En 2 horas nosotros empezábamos, terminábamos. Y podíamos empezar otra y otra. Bueno, ahí está. La contestación de todo, el por qué, ¿no? El por qué. Ahora, respecto al financiamiento. Yo les diría, arriésgate. Sí, arriésgate porque no te descapitalices, porque también vas a necesitar otras cosas. Vas a necesitar el flujo. Exactamente, viene adquisición de otros recursos. Capital de trabajo o hasta nóminas, o sea, que necesitas liquidez. Entonces, para eso yo te diría, sí, aviéntate a un financiamiento. Si tienes la posibilidad de pagarlo en menos tiempo, hazlo. Claro. Aviéntate, pero es una forma de decir, tienes cómo poder un respaldo y no descapitalizarte para todo lo demás. Sí, lo que siempre nos recomiendan es apalancarnos de este tipo de cosas, de este tipo de instrumentos. Inclusive hoy en día
tú sabes que ha desarrollado mucho este tipo de industrias, entonces ya hay fondos de inversión, de venture capital, hay muchos programas ya estandarizados en tanto en gobierno municipal, estatal, federal. No sé si federal, sí, no sé, la verdad ahorita en el momento ya no hay tantos, pero en su momento, por ejemplo, nosotros bajamos un proyecto que era por parte del INADEM y ese era fondo perdido. O sea, tú metías también tu proyecto de... Sí, claro, no hay dinero gratis. Ajá, pero además, o sea, tú metías un proyecto y el proyecto, por así decirlo, tú metías un proyecto por 100,000 pesos y el gobierno federal te decía, en base a todo lo que me mandaste y todo lo que investigué, yo te apoyo con el 80% de tu proyecto. Tú pones el otro 20%. Entonces, ahora sí ya decías, yo tengo aquí mis 20,000 pesos, aquí yo los invierto y entonces ellos te decían, ahí te van. Y órale, ponte a chambear. Ajá, y claro. Y demuestra. Tenías que estar entregando tus reportes de en qué usaste el dinero y que efectivamente compraste lo que lo que tú habías puesto en el proyecto. Entonces, en aquel entonces todavía eso era magnífico. El gobierno federal ayudó a muchos microempresarios para catapultarlos. Y ahorita, pues, tanto hay de la iniciativa privada como de la iniciativa pública, el punto es de que tenemos que buscarlos. Eso. Y es que, pues, las tecnologías nos han vuelto flojos en muchos aspectos, inclusive también a los empresarios. Pero incluso, o sea, si sabes, ahora sí que usarlas. No, porque la tecnología también te ayuda, porque ahorita la tecnología... Aviéntate un proyecto en el que tienes que teclear, ahorita la tecnología con la inteligencia artificial lo sacas en 3 días, en lo que yo me aventé 6 meses. Oye, ¿has usado alguna inteligencia artificial para hacer este tipo de proyectos o alguna proyección financiera o algo así, de esta índole? No, la verdad no, ahorita ya no he tenido esa necesidad de hacer algún proyecto, pero sí, para mi vida diaria y para muchas otras cosas sí trato de usar. ¿Cuál usas? El GPT. ChatGPT. ¿Y qué es lo que trabajas? Disculpa que haga el paréntesis, pero sí. Y esto todo les sirve, amigos, Así que aprovechen. Ya supimos de fondos de inversión, de cómo iniciar, de cómo hacer ventas. A ver, ¿qué tipo de herramientas utilizas tú de inteligencia artificial? Por ejemplo, no, como les había contado, no soy contadora y trabajo en también en otra área fiscal. Y ahí muchas veces nos piden que pues hay que facturar, y cuando facturas, ¿qué información es la que tienes que poner? Ahorita entró una reforma, entonces tú dices, ¿qué sí tienes permitido, qué no? Entonces ahora sí que me baso mucho en decirle, ayúdame para no salirme de los lineamientos, para ver cómo puedo facturar en base a las reglas de operación. O sea, a la nueva norma. Todo, entonces sí. Entonces, eso es lo que tú le metes a ChatGPT y comienza a platicar con él y va sacando diferentes guiones y ya te va explicando y va analizando. ¿Alguna vez has utilizado Gemini? No. O sea, y lo he intentado, pero digamos que me casé mucho con el ChatGPT. Ya te conoce, sí. ya es tu compa y es tu Ari. Sí, porque además lo uso mucho para cosas personales. Okay. O sea, así de que, oye, traigo un dolor de cabeza. O que, oye, o ando bien bloqueado. La biodescodificación. Quiero hablar con un experto en biodescodificación. Necesito respirar y relajarme. Y sí. Y entonces vas ahí peloteando en lo que vas manejando y cosas así. Sí. Ok, bueno, entonces yo la que le recomiendo muchísimo es Cloud. Es muy buena para hacer todo este tipo de análisis financieros, comparaciones, te hace unas cosas que se llaman artefactos y que son predicciones de retornos de inversión. Está súper pro, entonces si tienes oportunidad para hacer cuestiones así de finanzas, o predicciones, sí, Cloud. Bueno, pero regresando. Entonces, ustedes ya tienen esta super fábrica de bolis, tienen toda esta cuestión. Ok. ¿Dónde entra lo de la fábrica de las galletas? Ok, bueno, pues resulta que la producción de bolis empieza más o menos el 15 de febrero de cada año y sí o sí se termina el 15 de septiembre de cada año, porque es un producto de temporada. Entonces, aquí en Chihuahua, pues ya después de esa fecha, aunque haga un poquito calor, ya los bolis casi no se venden. Sí, claro. Entonces dijimos, tenemos otros 6 meses en que la fábrica está muerta. Dijimos, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a aprovechar este pedacito y toda la infraestructura que tenemos. Entonces decidimos, mi mamá así como que un día, voy a ir de vacaciones a visitar a una tía y mientras voy a vender galletas. Y se quedó así con que pues vamos a hacer galletas, le ofrecimos a una tía, a una vecina, a un amigo
y luego así como que, bueno, y la siguiente vez nos pidieron más, y luego ya entró mi hermano, ya también en su oficina. Entonces, de la primera vez que nos pusimos en una expo, nosotros nos sentíamos soñados porque habíamos vendido 24 kilos de repostería. Y dijimos, ¡ay! Nos fue súper bien, fue en el Club de Leones aquí en Chihuahua. Este diciembre que acaba de terminar, que cerramos temporada, hicimos 294 kilos de repostería. O sea, 10 veces, 10x. O sea, nos fuimos súper arriba, pero así empezó. O sea, vamos a hacer galletas para una actividad, por así decirlo. Mi mamá quería hacer un viaje y pues lo compartimos con la vecina, con el amigo, con mis primos, y luego así de que, oye, fulanita cumple 15 años, oye, haces para bodas, oye, mi abuelita cumplió 99 años hace 3 años, ahorita ya va a cumplir 103, y no, pues que hagan la repostería y la galleta, son galletas finas. Entonces de ahí entre esa parte también hacemos buñuelos, que también son esculturales, artesanales, porque son en forma de moño, son moñitos, y todo también lo hacemos manual. Y pues así, cada vez vamos buscando en qué otra cosa ocupar. ¿Cuántos años llevan haciendo lo de la repostería? La repostería tiene 17 años. 17 años. Los bolis están cumpliendo 28, este año cumplen 28 años. La repostería va a cumplir 17. Y luego entran los panes, que esos tienen 10. Eso, ok. Ahora, ahorita me estabas platicando esta otra anécdota de los panes. Entonces, los bolis surgen por la nobleza real. Pues sí, hay mucho trabajo, pero sí de una persona que te enseñó y que te supo decir bien cómo hacer las cosas. Y luego viene la etapa de lo de la repostería, que es también por iniciativa de tu mamá, ¿verdad? Sí, en realidad sí. De mi mamá es la que te digo que es productora. Entonces ella así de que, oye, pues quiero hacer un viaje y vamos a hacer galletas. Entonces es la receta de la abuelita, ¿sí sabes? Entonces sí, pues vamos a vender galletas. Pero en ese entonces empezamos con galletas de maíz, lo que se conoce como coricos semillas, sí, o maíz crudos. Pero ya vimos que gente nos pedía, oye, no haces para una fiesta, para una boda. Entonces fue donde cambiamos. Fueron evolucionando el negocio, sí, para eso, hasta llegar a lo que son ahora, que por ejemplo las charolas que hicieron para Navidad y todo este tipo de productos. Sí, ya se hacen platones, ya se adornan, ya se hacen en cajas de madera, ya se entregan para regalos, ya todo es mucho más. Sí, ya más sofisticado. sí, avanzado. Entonces surgió eso. Y esta tercera parte, ahora con el pan. El pan, así es. ¿Qué pan haces? A ver, cuéntanos. Bueno, pues es algo maravilloso porque hago un pan que es de harina de arroz con harina de tapioca. Es un pan libre de gluten, libre de lácteos. Es un panque de zanahoria. Entonces es un toquecito dulce, es como un panquecito dulce, pero te beneficia mucho porque no tiene gluten. ¿Cuáles son estos beneficios? ¿Cuál es el tema con el gluten, por ejemplo? Ok, bueno, les explico así muy sencillo. El gluten es una proteína que tienen ciertas semillas, como son el centeno, la cebada, el trigo, que le permiten cuando los usas para hacer masa, le dan elasticidad. Es lo que te hace, es una tortilla de harina y la puedes estirar así. Entonces, cuando hay un grano que no tiene gluten, se trabaja de forma más difícil. Si tú mueles maíz, no tiene gluten, entonces ese no se estira, ese se queda así. Sí, la torta que lo que aplastas ahí, la tortilla de harina, hasta ahí. El maíz, ahí se queda. Entonces, precisamente el maíz no tiene gluten, el arroz no tiene gluten. Entonces, mi mamá la diagnosticaron que tenía una alergia, que no sabíamos qué era. Y precisamente haciendo ventas de las galletas, conocí a un hermoso hombre, el señor José Hernández, que en paz descanse, maravilloso. Y platicando así en las tiendas donde los dos entregábamos producto, él me platicó que es lo que él hacía y que sus galletas o sus panes eran sin gluten. Pero como él era un señor mayor, él no podía distribuirlos. Entonces me dice que si a mí me gustaría vender el pan que él hace, pero la única condición es que me dice, yo hago la harina, yo te enseño a hacer los panes, pero para que tú los hagas y los vendas. Y así empieza. Entonces vamos mi mamá y yo a su casa,
en su cocina, él nos enseña. O sea, tu mamá involucrada sí, de todas maneras. Sí. En la concolía de todos los moles es tu mamá. Es que les digo, mi mamá ha sido mi mamá, mi amiga, mi socia, mi confidente. O sea, realmente con ella he trabajado todas estas partes del emprendimiento. Entonces mi mamá dice, vamos. Y ya el señor Hernández nos enseña a hacer en su cocina el pan de harina de arroz y de tapioca. Pero él me dice, la condición es que yo te vendo la harina y tú haces los panes. Entonces, como nosotros ya teníamos todo el equipamiento, un horno industrial, todo, pues yo decía, yo no tengo problema. Sí, claro. Ya tengo el equipo, ahí está Diokis, en ciertas temporadas vamos haciendo el pan. Entonces así empiezo a platicarle a mis amigos, platicarle a mis compañeros, y todo el mundo así que, a ver, pues ¿a qué sabe? Y entre esta parte que platicábamos de que la gente ya te compramos mucho más por quién eres, no por lo que es la imagen de la marca, sino así, ¿no? Pues Vicky, por ser tú, pues vamos probando. Y cómo la gente empezó a tener la aceptación, porque antes de que supieran qué es el gluten, pues yo decía, pues vamos a comprarle a Vicky. Vamos a comprarle el panque a Vicky. Ahora te panque, tráigaselo, Vicky. Sí, entonces sigue pasando el tiempo y yo sigo acomodando panes y el señor Hernández fallece, mi viejito hermoso, y entonces me hereda su molino. Me deja fórmula, su esposa muy hermosa me habla y me dice, Vicky, mis hijos, mis nietos no van a seguir con esto, aquí está todo lo que tengo yo de stock de producto, aquí está la fórmula, aquí está todo lo que necesites y el molino es todo tuyo. No manches, qué padre, o sea, qué corazón de gente, ¿no? Y justamente creo que eso es lo que son el tipo de historias que nos hacen falta que compartamos, porque todos aquí vienen y cuentan y que no, que mi socio, que aquí, que las tranzas, que acá y que nos peleamos. Oye, muchos negocios surgen de la bondad, del apoyo, de los consejos, y si nos ponemos a analizarlo, todos tenemos aportaciones, todos, nada más tenemos que ver en qué nos enfocamos, ¿no? Entonces, qué bellísima historia, qué padre que te den esto. ¿Tú cómo sientes cuando estás haciendo los panqués? ¿Lo recuerdas a él? ¿Qué es la satisfacción? ¿Qué sientes ahorita que estás llevando a cabo y haciendo crecer este modelo que él hace? Sabes que siempre lo recuerdo con muchísimo cariño y una de las cosas más hermosas es que yo continúo con una amistad con la esposa. Ella se llama Luis y todavía nos frecuentamos, no tanto, pero sí de repente ella va y ella continúa comprándonos de las galletas o así. Entonces es algo muy bonito porque no solo fue un contacto que tuve en alguna tienda con un extraño, porque yo al señor Hernández no lo conocía, ahí nos vimos y platicamos y surgió la enfermedad de mi mamá, cómo nos dimos cuenta que efectivamente traía ese problema y cómo nos dimos cuenta también que ese mercado era un mercado realmente muy poco explorado. Sí, totalmente. Entonces dijimos, pues es otra oportunidad y empezamos a trabajar con esto. Se nos está dando, es un mercado justamente que es un mercado que viene creciendo. El tema del cuidado de la salud, el tema del wellness, el tema de la prevención, son temas y es un mercado que cada vez toma más relevancia, que hay más productos, que hay muchas cosas inclusive que no las tenemos en México y que invitamos, yo creo que a empresarios, a emprendedores para que comiencen a ver este modelo de negocio. Yo creo que es un tema similar como lo que se está dando con las mascotas, ¿no? Todo lo que creo que ya las veterinarias están creciendo y ya se le está dando este valor. También se le está dando este valor en un mercado, si tú lo dices, selecto, pero cada vez se va expandiendo. ¿Tú cómo lo ves en ese sentido? Además de que solo sea esta parte de que ya somos más fit, más saludables, es la parte de que antes las semillas pues eran como más puras. Ahorita ya entran muchos químicos, ya entra pues las semillas que son se me olvidó el nombre. Transgénicas. Exactamente, entonces es lo que también genera muchas más enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que genera el gluten? Mucha gente dice, oye, pues es el gluten que te genera en el cuerpo. Hay muchas personas, las personas que es 100% alérgicas se le llaman personas celíacas, por una persona que a lo mejor no es tan
tal cual celíaca, pero oye, te comes un pan y sientes el estómago así súper inflamado, o ya traes agruras o reflujo, o sabes que siento mucha pesadez, o traigo muchos gases, ahora sí traigo, ya ahorita eso del colitis y el gastritis es que es totalmente ya crónico. Ajá, entonces el gluten ayuda a que esto suceda. Y el que comas productos que son libres de gluten te permite que tu digestión sea mucho más saludable, el que te sientas con más energía, el que te sientas con más ánimos, porque tu cuerpo está nutriéndose adecuadamente y no con algo que le está haciendo daño. ¿Y tú lo ves que en estos últimos años hay más personas que se interesan por ese tipo de temas? O porque pues vemos cómo vamos avanzando en la sociedad, y creo que desde mi punto de vista sí es algo que está más presente en la mente de las personas. No sé tú que te dediques específicamente a esto, si lo veas notado, porque yo creo que después de la pandemia tomó más relevancia el tema de la prevención. Sí, muchísimo. Ya ahorita la gente busca también el alimentarse más equilibradamente, que ya no solo sea carbohidratos, sino ya también meter mucho más proteína, el buscar... O sea, hacer conciencia acerca de tu alimentación y enfocarte en hacer las cosas mejor. Porque ya no nomás es la alimentación, estamos hablando ya también del ejercicio, sí. Estamos hablando de lo espiritual, estamos hablando también estamos manejando niveles de estrés muy altos, entonces hay que hacer meditación, y eso va la gente ya cada vez, incluso se está viendo una encuesta donde los jóvenes ya no quieren ir tanto al antro. No, los hábitos de consumo del alcohol están reduciéndose. Las cerveceras ahorita están muy preocupados porque se viene el mundial y están viendo a ver cómo despiertan en la juventud. Porque la juventud ya ahorita busca reunirse en sus casas a un juego de mesa, interactuar más más sano, por así decirlo. Así, entonces realmente está habiendo un cambio muy notable, sí. Y entonces la gente ya busca incluso las fiestas en casa, en el patio, en el rancho, alrededor de una fogata, más que irse a un antro. Y yo fíjate que lo he notado mucho en el tema de los antros y los bares, como que ya cada vez veo que es menos negocio, no sé, vamos a traer invitados que también traigan esa dinámica, pero creo que sí hay una mayor conciencia respecto a las nuevas generaciones y nosotros mismos, que también pues nosotros éramos de la fiesta, de todo este cotorreo. Ahora creo que procuramos cuidarnos más, que ahora estamos más propensos, inclusive, como tú dices, al estrés crónico, a la mala calidad de nuestros alimentos. Bueno, pues ya procuramos echarle cosas que sean más positivas, ¿no? Para nuestro organismo y para tener una buena vejez o una buena adultez. Entonces, en el tema económico, creo que hay una gran oportunidad ahí. Sí, bastante. Todavía es un mercado muy virgen. Justamente hoy estábamos platicando de un modelo de negocios que existe en otros lugares, que aquí todavía le falta como explotarse. Entonces, creo yo que sí hace falta esta nueva generación de empresarios que traigan productos similares a los tuyos, que puedan ir haciendo pues ahora sí que embonándose, ¿no? Para llegar a este mismo mercado meta. No sé tú, ¿cuándo crees que vamos a poder, o tú, a dónde va el negocio? Ya tienes bolis, ya tienes panqué, ya tienes lo que es la repostería. ¿Te vas a internacionalizar? ¿Vas a cuáles son las expectativas que tienes tú a futuro? Bueno, muy interesante. Me gusta mucho emprender, y parte de las capacitaciones que he tenido, en alguna de estas capacitaciones me acuerdo que nos decían que es importante no apostar todos tus huevos en una sola canasta. Entonces yo decía, bueno, pues es que diversifica unos 3 o 4. Y me acuerdo que en una de esas capacitaciones nos decían, no, son 7 lugares de donde tú tienes que tener un ingreso. Y yo así como que, o sea, 7 tú tienes que tener negocios, o sea, inversión a tal forma que te llegue ingreso de 7 lugares distintos. Y mejor que sean de industrias diferentes. Claro, sí. Porque, por ejemplo, el tema de la pandemia, a los que estaban en el sector médico les fue súper bien. A los que estaban en el sector, por ejemplo, antros, bares, todo este tipo de experiencias. Salones. Sí, se murieron.
Y a nosotros en el tema de los bolis nos fue súper bien, en las galletas también, porque abrimos esta parte de las entregas a domicilio. Entonces nosotros, les digo, nos fue fantástico, fantástico. Entonces, yo les puedo decir, ahorita uno de mis enfoques sería más sobre el pan. Lo demás ya está como un poco más establecido. Buscar como dónde distribuirlo más o que llegue a más gente, y también poder empezar a buscar otros productos que sean como saludables. Muy bien, enfocarte con eso, lo que mencionamos de este mercado creciente. Otra cosa que yo quiero preguntarte, tú mencionabas que tú y tu mamá son uña y mugre, que andan para todos lados, que es tu socia, que es tu confidente. ¿Qué opinas tú de un paradigma mexicano que dice que no se puede hacer negocios con la familia? Mira, es un paradigma porque tiene que entrar mucho esta parte de la nobleza. Por ejemplo, en el caso de los bolis, lo trabajamos mi papá, mi mamá y yo. En el caso de las galletas lo trabajamos mi hermano mayor, mi mamá y yo. Pero nosotros trabajamos en una forma de... ¿cómo se diría? Colaboración, compañerismo. Sí, pero haz de cuenta que aquí es confianza total. O sea, o sea, tú te quedaste con más, o tú, no, nosotros no manejamos esas cosas. O sea, somos familia y estamos aquí para ayudarnos. Cada quien tenemos nuestras actividades y esto es un extra que nos está viniendo a fortalecer en nuestra economía. Entonces, mis papás se sostienen de los bolis. Entonces, este es su negocio y es con lo que ellos se sostienen, y nosotros, como yo que siempre estoy con ellos, llevándoles lo administrativo, proveedores, entregas, todo eso. Pero yo estoy consciente que este es el negocio que mantiene y sostiene a mis papás. Entonces, cuando tú encuentras cuál es tu lugar y como hijo eres responsable y solidario, no se dan esos problemas. O sea, no es aquí de que y tú dejaste y tú pagaste más o tú tienes menos o no. Todo el mundo somos importantes, todo el mundo somos relevantes y es sumarle a la misma causa. Cada quien tiene sus funciones, y en el caso de las galletas nos dividimos tripartita. Partes iguales. Tú hiciste y pagamos a la gente que nos ayuda. Claro. Entonces, cuando tú trabajas con esa forma y buscas sumar, todos hacen sinergia. Entonces, sí se puede trabajar en familia en México. Sí se puede. Bueno. De hecho, la mayoría de los negocios pequeños así comienzan. Deja tú, no solo de los negocios pequeños. Oye, yo siempre les digo, a ver, la familia Kellogg, los Rockefeller, los Ford, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de grandes consorcios que se mantienen en estructura a base a cuestiones familiares. Se van heredando, se va capacitando, se va sumando al personal y a la gente, y claro que cada vez se van haciendo mejores las siguientes generaciones, o eso se procura, pero es un tema familiar. Claro que también tiene que entrar esta parte de la cultura de saber administrar, porque muchas veces como buenos mexicanos queremos empezar un negocio y que el negocio el siguiente año ya nos esté dando beneficios económicos y que nos dé para una casa y un carro del año. Entonces, no, espérate. O sea, los negocios hay que emprenderle, y los japoneses dicen, para que el negocio es después del 10º año, entonces empezará. Pero tenemos el mal hábito de sacarle luego y no permitirle crecer al negocio. Justo es la crítica de los japoneses. Así, hay que reinvertir, pero además es importante que te pongas un sueldo, que tú digas, oye, yo lo emprendí y tengo a lo mejor, en este caso, mi mamá, mi papá y yo, bueno, pues este es el sueldo. Lo demás es para trabajarlo en el negocio. Bueno, en diciembre vamos a ver cómo cerramos el año, entonces ya entra como los dividendos. Sí, claro, de accionista, de dueño del negocio. Y tú dices, no estamos hablando de una superempresa, no, pero cuando eres responsable y te administras así, realmente empiezas a ver los beneficios. Es como si tuvieras una quinela, un ahorro, o sea, el negocio le tienes que seguir invirtiendo y entonces ya ves cuánto quedó y lo repartes.
Y por ejemplo, todo este tipo de acuerdos en la familia y en el negocio, con, o sea, ¿están por escrito? ¿Están hablados? ¿Cómo se dan ese tipo de conversaciones? Porque, bueno, a lo mejor de momento, pues tú y yo no estamos en el mismo sentido, pero, oye, viene fin de año y luego hay que pagar los, no sé, los regalos de los niños. Oye, pues yo quiero sacarle, pero tenemos tanto. Pero sabes que también es como esa situación que he ido aprendiendo y aprendimos a través de los años. Yo les hacía una quinela a mis papás, porque cuando eres dueño de negocio, o sea, tú dices, todos los demás reciben su aguinaldo, pero como dueño de negocio nomás tiras y la mano para... Y más en diciembre y enero, híjole. Entonces yo les decía, ok, empezó la producción, en cuanto empiezan los primeros pagos, yo los metía a una quinela. Y les decía, es pagadera en diciembre. Entonces ya decía, en diciembre ya les tenía yo cada quien, o sea... No es que yo lo hiciera, sino nos distribuíamos. Ya mi papá se sentía contento de decir, recibí mi aguinaldo. Entonces tú eres ahí quien tiene la directriz financiera y que sabe que este tipo de situaciones, porque al final de cuentas somos seres emocionales, ¿no? Y entonces, pues si en diciembre es la época donde se dan más suicidios, donde andas más presionado, donde tienes que llevar el sustento, o inclusive ahorita con las redes sociales, o sea, la vara está muy alta. Entonces hay mucha presión ahí. Entonces si ya en esa época tú traes poquito cambio en la bolsa, pues andas más a gusto, ¿no? Entonces con esa previsión tú dices, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Mira, tuvimos que aprender, esto no fue de la noche a la mañana, porque como te comentaba, al final de cuentas la fábrica de bolis trabaja del 15 de febrero al 15 de septiembre. Y el resto de los meses, pues ¿de qué vivían mis papás? Pues ahora sí de que lo que quedó de la ganancia. Entonces no era así como que, pues tenemos dinero, vámonos de viaje, íbamos de vacaciones. Y la trocona nueva. Ajá, no, o sea, ellos sabían que ese dinero tenía que alcanzarles. Ajá. Entonces realmente las cosas fuimos administrando y fuimos aprendiendo, fuimos encontrando la forma en que pudiéramos llegar a diciembre y tener el ahorro de cada quien. Y poder tener para el siguiente año, para arrancar, y para los insumos de lo que se va a arrancar otra vez. Sí, porque claro que nos dimos de topes muchas veces, que llegaba febrero y nosotros así con las bolsas vacías, y también tuvimos que pedir préstamos para poder comenzar, pero ha sido maravilloso el poder decir, estamos cerrando la producción del año pasado, sí. Nos quedó insumo, tenemos por así decirlo, crédito con nuestros proveedores, que hemos sido muy buenos clientes, en que pagamos en tiempo, que no les quedamos mal. Eso también te ayuda mucho a abrir puertas. Entonces, pero haciendo doble clic, porque ya a mí me interesa mucho eso, porque es una dinámica que he escuchado yo 1000 veces, que no se puede hacer negocios con la familia, y tú aquí me estás diciendo que sí se puede. Entonces yo quiero saber cómo sí se puede. Me estás diciendo de esta estructura que tuvieron, a base de esta experiencia, de cómo se van dando las cosas, de que me imagino que tuvieron muchas pláticas difíciles entre la familia, ¿no? Sí, no nomás pláticas, o sea, sí, la verdad hubo así pleitos, porque llegó un momento en que yo me dediqué exclusivamente a la fábrica, y llegó un momento en que llegué a ser la mamá de mis papás, o sea, porque llegaba mi papá, págame la tarjeta de crédito, oiga, mi carro está en el taller, necesito dinero. Entonces sí hubo así un desequilibrio de que mi mamá, dile a tu papá y dile a tu mamá, entonces ya estaba yo en medio. Entonces también yo empecé a tener problemas personales, incluso con mi esposo, porque decía, yo llegaba y con él desahogaba todo lo que pasaba allá. Sí, tuvimos que ir aprendiendo. Llegó el momento en que yo les dije, ¿saben qué? Me salgo de estar de en medio entre ustedes, porque ustedes son mis papás y yo estoy siendo... Sí, estás ocupando un papel que no te corresponde. Que no me corresponde. Entonces y siempre va el caos cuando ustedes... Sí, entonces me costó mucho entenderlo. Sí, hubo ahí terapias también. Entonces sí, claro. Llegó el momento en que dijimos, a ver, este es el negocio de mis papás, y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a a irlo estructurando eso. Sí, y fue cuando empezamos, ok, vamos a tener un sueldo, vamos a tener, de esta manera nos manejamos, y pues fue parte de ir aprendiendo. Han sido años, como te comento, la fábrica ya va a cumplir 27 años, y pues así. Es que hay un gran porcentaje de empresas que truenan, no porque el negocio sea malo, no porque sino broncas internas.
Hemos visto miles de casos en los cuales inclusive fallece el patriarca, se quedan con los hijos y se pelean todos y se acaba todo. Todo lo que ya habían avanzado los papás. Entonces, sí es muy importante. Yo creo que muchas enseñanzas que nos estás dejando, baby, que creo que lo que sí tenemos que entender es eso, que hay forma de sí lograrlo. Sí, hay formas. Y que la estructura y estas pláticas, e inclusive si tenemos que ir a terapia, pues vamos a terapia. Porque estás trabajando con las personas que más quieres y luego hay dinero de por medio y culturalmente no nos enseñan ni a hablar de dinero, ni a hablar de frente, ni muchas cosas. O sea, que la verdad, eso sí le admiro yo a los gringos o a los europeos, que te la sueltan así, ellos son muy fríos y ¿sabes qué? Pues se habla de lana es de lana y es business on business y como quieras. Entonces sí ha sido como que aprender esta dinámica, pero hay esperanza, sí se puede hacer. Sí, lo puede hacer. Lo que tú dices es estructura, es definir ustedes sus puestos y sus salarios. Ajá. Y muy aparte, en partes iguales, para no generar, yo creo, siempre va a generar una disyuntiva cuando alguien gana muchísimo de alguien otra cosa. Entonces creo que sí es muy sano esto de en partes iguales, de tal manera que no se puede medir muchas veces el aporte que tiene una persona, ¿no? Creo que es difícil. Cada quien tiene funciones distintas y es lo que muchas veces entran en conflicto. Entramos en conflicto de decir que, tú no estás nunca aquí, no estás produciendo. Pero yo vendo. Pues sí, pues ya ando en la calle ya soleándome todo el día, o sea, y tú nunca no vendiste nada, o sea, yo soy el que vendo todos, entonces es lo que decíamos, cuando empiezas a darle valor a esas cosas, entonces es como un cuerpo. Cada órgano tiene una función, sí. Entonces, cada persona tiene una función y cuando empiezas a darle valor a eso y lo respetas, entonces las cosas empiezan a funcionar. Muy bien, Vicky, se nos ha acabado el tiempo, pero yo quiero que nos dejes dónde podemos encontrar los bolis, dónde podemos encontrar el pan, cómo podemos comunicarnos contigo. Bueno, principalmente a través de las redes sociales y WhatsApp. Mi celular es 614-268-1943. Si quieren se los puedo ahí repetir, ahí está en pantalla. Aquí está en pantalla para que ya lo estén viendo y cualquier pedido, cualquier duda, cualquier consejo, creo que Vicky está más que, pues ahora sí que el día de hoy derrochó mucho conocimiento. Muchísimas gracias, Vicky. Me encuentran en Facebook e Instagram como Virginia Bujandaloya. Muy bien. Ahí me ven las publicaciones del pan. Voy a tener pan para entregar el martes, el lunes y el martes, entonces igual si alguien quiere probar los panqués, estoy a la orden. Muy bien, recordemos que conforme vayan viendo esto, no sabemos cuándo vayan a estar viendo o escuchando esto, porque también ya estamos en Spotify, y si están en España, pues lo siento a nuestros amigos, chavales, bueno, háganos un pedido, se los puedes mandar congelado, yo creo, ¿no? Yo sí. Entonces, muchísimas gracias a todos, comunidad, esto fue Mastermind Sessions, muchísimas gracias.